Mis amigos, muy buenas noches. Esta década es la de todos los peligros. Creo que una buena parte de los países europeos no llegarán al final. Pienso en Francia, pienso en el Reino Unido, pienso en Alemania. Son países que probablemente serán destruidos de aquí al 2030 y de hecho ese es un objetivo que se mencionó ampliamente hace 5 años. Si recuerdan, el gran reinicio, la época del COVID. No poseerán nada y serán felices. Y por supuesto, todos los métodos son válidos para alcanzar ese objetivo. Sabemos que la década comenzó con el COVID y ahora literalmente estamos entrando en una tercera guerra mundial y todo esto en un contexto de clima, de escrología y de una captura cada vez más flagrante, cada vez más brutal y bestial de los recursos de los países y pueblos europeos. Entonces, solo unas cuantas noticias antes de empezar para que se den una idea del ambiente. Esto es del Financial Times de hoy. Entonces, estamos en una lógica de incautación, ¿verdad?, de los activos rusos. Entonces, hay activos rusos que fueron congelados en 2022, 200 mil millones de euros, y luego, por supuesto, quieren tomarlos y luego disponer de ellos. Hay que saber que el objetivo de crear este clima de guerra es justamente disponer de activos, pero no solo están los activos rusos. Por ejemplo, está el ahorro. Los ahorradores en situaciones de guerra pueden ver su ahorro simplemente confiscado o requisado o sin más. Los términos que se van a usar serán será liberado o será activado o será, tal vez no utilicen la palabra confiscación, pero ¿entienden? Simplemente va a desaparecer. También podemos tener la suspensión de los procesos democráticos. Bueno, lo que queda de ellos. Podemos tener, por ejemplo, situaciones donde no hay elecciones. No se cambia de presidente, por ejemplo, durante una guerra. Podemos estar en una situación donde hay ley marcial. Luego, bueno, el Estado, recuerden la época del COVID, estamos en una situación de emergencia. Y luego, en lugar de tener un parlamento, porque eso también cuenta, podemos tener un comité, ¿no es así? Un comité de expertos, comité de emergencia, de generales, de cosas que deciden. Luego, por supuesto, si hablamos nos tratarán de tontos, nos llamarán colaboracionistas, no se preocupen, la prensa encontrará las palabras, las etiquetas que pondrán sobre quienes no estén de acuerdo con este estado de cosas. Hoy nos enteramos de que Dinamarca ha decidido que, para el esfuerzo de guerra no es así, la edad de jubilación se elevará a 70 años. En realidad, esto viene desde el inicio de esta década, desde si buscan, van a encontrar los artículos de 2020-2021, donde la Unión Europea pide aumentar la edad de jubilación a 70 años. Así que hoy se aprovecha una guerra para aplicar en realidad una agenda que ya estaba escrita de antemano, cuando muy a menudo las guerras sirven para eso. Ese es realmente el objetivo, ese es el objetivo de provocarlas. Eso crea mucho, efectivamente causa muchas muertes, arruina a mucha gente, es el pueblo en general. Pero ojo, eso va a crear muchísimas grandes fortunas, va a crear multimillonarios, todo eso. Y luego, por supuesto, los políticos no van a mandar a sus hijos al frente. Aunque tal vez los manden durante 45 minutos el tiempo de tomar una foto, todo eso para el expediente y luego obtener medallas. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, si estamos yendo en la dirección equivocada, me gustaría señalarles algo. Vamos a hacer un cálculo mental. Para ilustrar, perdón, me estoy rascando los ojos, estoy empezando a tener alergias, no sé si relacionadas con la fiebre del heno y dejé de tomar medicamentos para eso hace varios años. Las alergias, de hecho, se han calmado desde que dejé los medicamentos de manera bastante paradójica, en realidad. Antes incluso llegué a tomar medicamentos con receta, que no se venden sin prescripción, cada vez más fuertes. Luego de repente dejé de tomar todos los medicamentos y entonces las alergias también. Entonces se atenuó mucho, pero en esa época tenía comezón en los oídos, en la parte de atrás de la garganta, en los ojos, pero no era nada comparado con lo que tenía hace algunos años cuando tomaba los medicamentos. Así que retomemos un poco nuestra historia. Vamos a hacer un cálculo mental. Entonces el cálculo mental es el siguiente. La Segunda Guerra Mundial causó aproximadamente 80 millones de muertes, terminó hace más o menos 80 años, 1945-2025. Imaginemos, así nada más para hacernos una idea, imaginemos que no hubiera ocurrido, imaginemos que la Segunda Guerra Mundial nunca hubiera ocurrido, pero que hubiera sido reemplazada por una serie de guerras, digamos, anuales. Cada año teníamos una guerra en Europa, una guerra que dura, por ejemplo, un mes.
durante 80 años. Bueno, ¿cuánto tiempo? Esas guerras rápidas, esas guerras relámpago, esas guerras que duran un mes, cada año, doivent-elles tuer para mantener el promedio de hoy. Haces rápidamente el cálculo mental y te das cuenta, 80 millones de muertes, 80 años. Bueno, eso te da 1 millón de muertes por año para mantener el promedio o el ritmo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ves la magnitud de la masacre y lo que también ves es que Europa es una zona extremadamente peligrosa, extremadamente inestable. Entonces sí puede durante algunas décadas así darte la impresión de ser un lugar tranquilo, calmado, todo eso, pero en realidad lleva en sí misma el ADN de la próxima gran guerra. Y hoy lo que hace Trump es muy posible, es probable que salga de la OTAN, porque él se dijo, bueno, como dijo De Gaulle en su época, en otro contexto, los he entendido, quieren la guerra, lo he entendido, quieren la guerra, quieren matarse entre ustedes, es una tradición, lo hacen regularmente, ahora lo hacen sin mí. Lo que hago es que me mantengo al margen, los dejo matarse entre ustedes. Cuando terminen y vuelva la calma, venimos y les vendemos contratos de reconstrucción. Quiero decir, el tipo es muy pragmático. Ahora, si regreso a la Segunda Guerra Mundial, eso es más o menos lo que los estadounidenses también hicieron. Churchill, en ese entonces, que es el equivalente de Starmer hoy en día, no dejaba de ir a ver a los estadounidenses y pedirles que se involucraran en la guerra. Fíjense siempre, el representante comercial de la guerra, el vendedor de la guerra, siempre es el Reino Unido. Pero esta vez, entre paréntesis, tomaron un rumbo mucho más grave que antes, porque antes siempre buscaban causar problemas en otros lugares, pero no necesariamente en su propio país. Esta vez van con todo y literalmente dan la cara, mientras que antes no hacían eso. Entonces, yo decía que lo que pasa es que en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo un aliado de Alemania. En ese tiempo, Alemania no había atacado a Estados Unidos, y con razón, porque sabían que si atacaban a Estados Unidos, iban a hacer que Estados Unidos entrara en la guerra y así reforzar aún más al bando aliado, el bando que estaba en su contra. Eso significaba tener todavía una potencia estadounidense encima, y ellos no querían eso, así que los alemanes no habían atacado. ¿Los estadounidenses? ¿Pero qué va a hacer un aliado de Alemania? ¿Japón? Bueno, va a cruzar la mitad del Océano Pacífico y va a atacar Pearl Harbor, va a atacar la flota estadounidense, que no estaba en la guerra, pero la van a atacar. Y en ese momento todo cambia y entonces Estados Unidos entra en la guerra y en ese momento fue el principio del fin para Alemania. Entonces hoy estamos en una situación similar. Tenemos a Trump que dice, ¿quieren matarse entre ustedes? Bueno, háganlo. Incluso podría salirse de la OTAN. El asunto es que ¿qué va a pasar? Sabemos que hay operaciones de falsa bandera, sabemos que hay muchas fuerzas que quisieran atraer a Estados Unidos a la guerra, incluyendo fuerzas dentro de los mismos Estados Unidos, dentro del establishment estadounidense, que quisieran involucrar a su país en esta guerra. Entonces, en ese caso, corremos el riesgo de ver operaciones de falsa bandera, corremos el riesgo de ver provocaciones, todo eso para que en algún momento Trump, aunque es más de negocios que de guerra, pues se vea más o menos obligado a firmar y pues eso es todo. Por cierto, hablando de negocios y todo eso, saben que aquí en el Reino Unido tenemos el partido Reforma, el partido de Farage. Perdón amigos, siempre estas alergias, pero no voy a tomar nada y se va a calmar solo. Después de 2 o 3 días se va el partido de Farage. Ese partido, bueno, fue vendido como una oposición. Hoy también se ha unido al bando de la guerra. Hoy él también quiere ir a la guerra. De hecho, es por esa razón que personalmente voy a dejar el Reino Unido, porque ya no creo por mi parte en una alternativa. Ya no lo creo. No hay alternativa, no hay conciencia. La gente está absorbida por la televisión, como les dije, están conectados a la televisión, todo eso, están listos para morir. Saben, el Reino Unido hoy en día está entregando islas que le pertenecen, las está dando a Mauricio, a la isla Mauricio las está entregando y además cediendo su soberanía y además dando dinero por encima, comprometiéndose por 100 años. Hoy en día tenemos compromisos en el Reino Unido, tenemos un talonario de cheques tan grande que estamos comprometiéndonos a pagar durante 100 años, lo hicimos con Ucrania, hoy lo hicimos con Mauricio.
Y de hecho, lo extraordinario es que estamos cediendo tierras sobre las cuales tenemos soberanía y estamos luchando por la soberanía de otros. Recuerden que la historia de la implicación de la OTAN en Ucrania, en la historia de Ucrania, incluso va en contra del espíritu y de los artículos, de los códigos, incluso de la propia OTAN, porque la OTAN es una alianza defensiva que defiende a sus miembros. Ucrania nunca ha sido un miembro, así que no hay ninguna razón para que se involucren. Es una guerra que se lleva a cabo absolutamente de manera extrajudicial. Te das cuenta de que ni siquiera se ha escalado al nivel del Consejo de Seguridad de la ONU ni nada de eso. Realmente es algo que se está haciendo de manera completamente extrajudicial, con una búsqueda cada vez más acelerada de escalada. Ahora, otra cosa más. Hay muchas personas que me contactan que me dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Algunas personas me lo dicen en mi Patreon, por ejemplo. Por cierto, si quieren, en vez de solo mirar, pueden unirse y participar un poco en esta batalla que estoy librando. Bueno, pueden unirse a mi Patreon, les dejo el enlace en el comentario. Entonces les decía, ¿por qué? Pero les cuento algo rápidamente. Puede darse una situación como la siguiente. Imagina, tienes un animal y después tienes depredadores, no realmente depredadores, no parásitos. Un parásito viene, un mosquito, digamos. Pica al animal, toma una gota de sangre y regresa al día siguiente, pica al animal, toma una gota de sangre, entonces el animal vive. Por supuesto, le da comezón, le duele, le irrita, puede infectarse y todo eso, pero vive, no va a morir. Y el mosquito en medio de todo esto, pues está seguro de que cada día tendrá suficiente sangre, cada día vendrá a tomar su gota y se irá. Puede hacer eso durante años, ok. Ahora, imaginemos que el parásito se diga a sí mismo, volver todos los días por una gota no me interesa. Yo lo quiero todo de una vez. Yo hoy llego y voy a extraer 10 litros. Sé que la bestia va a morir. Sé que, bueno, para mañana ya no estará. Sí, pero yo lo quiero todo. De inmediato, no quiero conformarme con una gota de sangre toda mi vida, ¿ok? Va a llegar con la intención de sacar 10 litros. Ahora, este mosquito no está solo. Hay muchos mosquitos que se conformaban con una gota al día. Ahora, si ve a uno que está chupando todo para él, piensan, de todas formas, la bestia está muerta. La bestia, de todos modos, no estará aquí mañana. Lo que no podamos chupar hoy, pues no lo tendremos mañana. Es ahora o nunca. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Todos los mosquitos van a entrar en la lógica de cuidado, la bestia va a morir, chupemos todo. Eso es exactamente lo que está pasando con Europa. Significa que en el momento en que tienes parásitos que ya no están en el modo parasitario clásico, en el modo de comensalismo, comer con él, pues esos parásitos pasan al modo destructivo. Me lo llevo todo ahora. Basta con que uno lo haga y después todos harán lo mismo y después todos se lanzarán, quiero todo, ahora. Y en ese momento hay una aceleración. Entonces, lo que estamos viendo hoy, si quieren, es el saqueo de Europa. Europa debe ser destruida. Se han tomado miles de millones y miles de millones. Ni siquiera sabemos dónde están, ni siquiera hemos terminado de hacer el balance, ni siquiera estoy seguro de que algún día lo hagamos durante el periodo del COVID. Miles de millones han sido desviados. Miren el libro que está detrás de mí, la escrología. Tenemos la escrología, tenemos paneles solares que estamos poniendo en un país donde no hay sol, tenemos los aerogeneradores, tenemos las estafas del aislamiento, tenemos las estafas de los certificados de carbono, todo eso. Son solo estafas financieras, no hay nada detrás, ninguna ventaja ecológica, por ejemplo, o ventaja económica. Son solo pequeños grupos de captura que se aprovechan de leyes que son creadas a la medida para ellos, que los van a atraer como la miel atrae a las abejas, y luego vienen y empiezan a sacar provecho. Tenemos eso. Y hoy tenemos una guerra. Entonces, por ejemplo, tenemos a von der Leyen que está diciendo, sí, la guerra, vamos a rearmar Europa. Ella creó un programa que se llama Rearme Europa, que es el nuevo COVID, literalmente. No les doy mucho tiempo antes de que escuchen historias de que ella está negociando contratos de armamento por mensaje de texto, por SMS, como lo hizo la última vez. Es una persona que forma parte de un grupo, ¿verdad? Que no tiene fe ni ley, entonces puede enviarlos a morir.
Después, por supuesto, si mueren, le darán a sus familias una medalla Made in China, ¿verdad? Y una bandera de plástico. Y pues ya, eso es todo. Das a tus mejores, das a tus hijos, das todo eso. ¿Y luego qué recibes? Recibes una medalla, una bonita medalla, aunque puedes comprar una en eBay y no necesitas sacrificar a tu hijo por eso. Puedes, sinceramente, por una cantidad módica que se vende en 3 euros, 2,50 euros. Las vidas se perdieron por una baratija de 2,50 euros, amigos míos. Entonces das eso y luego te darán una bandera. Quiero decir, hay que llegar a un nivel tremendo de locura. Y voy a terminar con algo. Me gustaría decirles algo, de todos modos. Miren, yo vivo en el Reino Unido. Yo soy de origen argelino. Hay muchísima gente que es de origen, por ejemplo, pakistaní, indio, todo eso. Algunos incluso nacieron aquí. Hoy en día ven esta guerra y muchos están despiertos. ¿Por qué? Porque hablan otros idiomas, tienen acceso a información diversa, escuchan un poco lo que les dicen sus familias, todo eso, y ven que es una guerra que no tiene ningún sentido. No se trata de una guerra para defender su hogar, defender a sus hijos, todo eso. Ellos entienden que Europa está cayendo en demonios, en esos demonios, y ellos, la mayoría, vinieron para obtener una vida mejor, para trabajar, para tener seguridad, todo eso. No vinieron para que los maten por una locura de chicos Starmen. Entonces ven una histeria que va en aumento, y yo me cuento entre ellos, por cierto. Si hay una histeria que va en aumento, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos largamos. Miren, yo ya me estoy yendo. Me quedan unas pocas semanas aquí, me largo. Así que ellos se van. ¿Quién va a ir a pelear? Se los dejo de tarea. No les voy a hacer un dibujo, ¿verdad? Así que los de siempre. Vamos a ver los monumentos a los caídos que habrá en 2030, si es que todavía tenemos con qué construir un monumento a los caídos. Verán los mismos nombres, los mismos pobres muchachos que murieron en el 39, 45 o en el 14, 18. Desafortunadamente son esos los que van a salir del acervo genético. Lo digo solo así. No quiero ser controversial ni nada por el estilo, pero les digo la realidad. Ustedes saben que es verdad lo que les estoy diciendo. Bueno, amigos, gracias por haber escuchado este video hasta aquí. Les recomiendo mi libro Escrología, en Amazon, en papel y en formato Kindle. Perdón por tener la voz un poco apagada. Tengo los senos nasales llenos, la garganta irritada, los oídos irritados, los ojos, todo eso. Pero les aseguro, este nivel de alergia es solo el 1% de lo que tenía hace unos 10 años cuando estaba tomando medicamentos cada vez más fuertes. Y en cada temporada tomaba medicamentos cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Empecé con los antihistamínicos que encuentras en las farmacias. Así haces la pregunta y te lo venden antes de que termines la frase. Y llegué hasta esos que solo se venden con recetas, superdosificados, ya sabes. Y después me dijeron, sí, tal vez tendrás que pasar a cosas más fuertes, quizá inyecciones, todo eso. Y fue ahí cuando desperté. Me dije, ¿sabes qué? Voy a lanzarme a esto, voy a ver qué pasa. Y al final no está tan mal, no está tan mal. Gracias amigos por haber escuchado este video y nos vemos en otro. Hasta muy pronto.